Buenas noches, licenciada. Hola, A buenas uno noches. ya nos pasó y a otros estamos empezando. Hay que curarse entonces, hay que curarse y protegernos todos. Si se sienten mal para ir el día del examen, pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos las mascarillas para no estar enfermos. Tratemos de curarnos nosotros y espero que todo sea de bien hoy. No sé si, bueno, les voy a volver a explicar que saben ustedes que la semana entrante comenzamos los exámenes el día martes. A nosotros nos toca el día jueves. Todavía dice, las clases a distancia ayudan un poco a mitigar el contagio. Así es, pero esas son disposiciones de la decanatura que no son de nosotros. Entonces tendríamos que esperar a que ellos nos den las directrices para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Mientras tanto, nosotros creo que si iniciamos con síntomas, pues miremos qué tenemos, curémonos, usemos la mascarilla y tratemos de no llegar a la facultad para no contaminar a los demás compañeros y ahí miraremos qué vamos a hacer. Entonces les decía que el día jueves, supuestamente, la primera aula que va a ser utilizada es donde estamos recibiendo clases virtuales. Todavía no nos han dicho cuáles son las clases, las están organizando. Entonces, lo único es que sí les puedo decir que yo voy a examinar en la sección A de 5:30 a 7:10. Y aquí el examen, lógicamente, sería de 7:10 en adelante. Y ahí miraremos si va a ser un grupo, dos grupos, tres grupos. Vamos a ver cómo vamos a ir saliendo de eso. La cosa es que a nosotros nos toca el día viernes. ¿Qué vamos a evaluar? Se va a evaluar los 3 puntos. Yo el día de hoy voy a concluir el punto número 3. Eso es lo que va a entrar en el examen. No van a entrar leyes. Las leyes las vamos a dejar hasta para el segundo examen parcial. No sé si tienen dudas, preguntas para resolverlas. Bueno, si no tienen duda, Eh, ¿sí? Licenciada, buenas noches. Disculpe, yo me acabo de unir. Según entendí, entonces el examen va a ser con nosotros a las 7 de la noche. Es que es el horario en que nosotros recibimos las clases. Y el horario es a la hora de clase. Nosotros la recibimos a las 7 de la noche. Ah, ok, sí, solo para tener claro. Gracias, Sí, licenciada. ajá, nosotros recibimos a las 7 de la noche. Entonces el examen va a ser 7:10 para que nos organicemos 45 minutos, ¿verdad? Ujú. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Es el día jueves, efectivamente es el día jueves, sí. Zacarías está levantando, Víctor David Zacarías está levantando la mano. ¿Qué manda? Licenciada, buenas noches. Buenas Solamente noches. tenía ahí la consultita si van a haber dos salones o solo uno se vaya a habilitar por la cantidad de compañeros que habemos y Mire, el inconveniente que ha habido siempre cuando entramos a clases que se comienza a hacer una amontonación ahí por querer ocupar un espacio. Solo para Mire, que para considere mí, eso. para mí, como siempre fue cuando estuvimos en clases presenciales, es que nos tienen que dar 2 aulas, pero a estas alturas del partido no nos han dicho en qué aulas van a ser las clases. Entonces yo me imagino que eso ya lo vamos a saber el día martes que ustedes tengan el primer examen, vamos a saber ahí qué aulas fueron las que les dieron. Y Gracias, entonces licenciada. ya el jueves que lleguemos ya va a ser más sencillo para nosotros, porque hasta este momento definitivamente no me han dado a mí ninguna indicación al respecto. Uh-huh. ¿Y clase, licenciada? Disculpe. Las clases están suspendidas estas 2 semanas que van a haber exámenes, tanto clases. Eso sí les puedo leer yo la circular porque ayer pasaron una circular por WhatsApp, permítanme, la voy a encontrar aquí y se las voy a leer, que era del coordinador. Espérenme, vamos a ver, espérenme, vamos a ver, profesores, titulares.
Sí. No, ya la quitaron. Sí, había una nota ayer del licenciado, permítanme, del licenciado Lemus, que subió en la noche. Vamos a ver aquí. Espérenme. Espérenme un ratito. Vamos a ver. No. Espérenme, no, ya se borró. Lo que decía ayer era que quedaba suspendidas las clases presenciales y las clases de Zoom durante estas 2 semanas que iban a haber exámenes en la facultad para que no hubiera traslape de horarios. Entonces, no van a haber clases de ninguna manera. Eso era lo que decía, ¿verdad? Entonces, nosotros nos miraríamos el jueves, que es el día de nuestra clase, no había ninguna clase, ahora los otros lo tienen que ir presentando poco a poco. ¿No tienen ninguna otra duda, ninguna pregunta? Sí, Bela Hernández. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo sí tengo una duda respecto a los parciales, ya que esta semana que viene nos toca presencial, la siguiente semana que es virtual, nosotros esa semana terminaríamos los primeros parciales, ¿verdad? Pero por eso le estoy diciendo que durante el transcurso de los exámenes quedan suspendidas las clases presenciales y las clases en Zoom para que ustedes se dedican solo a sus exámenes. ¿Por qué? Para evitar el traslape de las aulas. Eso era lo que decía la circular que publicó ayer el licenciado Lemus, pero ya no la encontré. Gracias, licenciada. Sí, Byron Cordón, me imagino que quiere hablar. ¿No? Bueno, entonces si ya no hay ninguna pregunta, ninguna duda, entonces nosotros lógicamente nos tendríamos que ver el día jueves, que es el día del examen. Yo el día martes estaré en la facultad porque hay que ir a preparar el examen, ¿verdad? Vamos a ir a ver cómo es que se presenta este asunto. Entonces vamos a seguir con nuestra clase y si ustedes se recuerdan, nosotros comenzamos a hablar de lo que eran los aspectos, eran las tesis, la naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado. ¿Qué debemos de entender nosotros por actividad financiera del Estado? La actividad financiera del Estado es el conjunto de operaciones que realiza el Estado que tiene por objeto la obtención de recursos para la realización de los gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y los servicios públicos aptos para satisfacer las necesidades de la comunidad. Lógicamente, si nosotros queremos convertir esto en un aspecto más simple, tendríamos que decir que la actividad financiera del Estado se traduce a una serie de entradas y salidas de dinero de las cajas del Estado. ¿Qué son las entradas de dinero? Las entradas de dinero son los ingresos públicos, las cuales se realizan por transferencias monetarias, ya sea coactivas o voluntarias. ¿Cuáles son coactivas? El cobro de los impuestos, donde el Estado en el ejercicio del poder imperio nos obliga a pagar impuestos. Y en el caso de las voluntarias podrían hacer si alguna persona individual o una persona jurídica quiere hacer alguna donación en favor de los organismos públicos. Lógicamente, las entidades necesitan tener dinero para poder cumplir con las funciones importantes que tienen. Y aquí hay que tomar en cuenta lo que decía Pío Ballesteros, que escribió
un libro, un manual más que todo de Hacienda Pública en Madrid en el año de 1940. ¿Qué decía él? Él decía que la actividad financiera del Estado comienza en el momento en que el Estado se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y las convierte en ingresos para atender a los gastos que le causará cumplir su deber de atender las necesidades públicas. Y esto termina cuando el ingreso público se ha convertido en un servicio público y se han satisfecho las necesidades de la población. Por eso yo en repetidas ocasiones les he dicho a ustedes que el Estado, su finalidad no es recaudar fondos y tener el dinero en el banco, porque aquí hay algo que no tiene ninguna lógica ni ninguna relación. Si por una parte nos dice la Superintendencia de Administración Tributaria que ha llegado a la meta, imagínense ustedes, que ha llegado a la meta fiscal, la respuesta debería decir, ¿y entonces por qué no nos satisfacen las necesidades de la población? ¿Dónde se queda ese esfuerzo del Estado de cobrar impuestos y nosotros del gran trabajo de pagarlos? O sea, hay algo que no tiene lógica, porque quiere decir que aquí el problema no es el dinero. Si se llegó a conseguir ese dinero, es que hay dinero. Entonces, siguiendo, lógicamente, si nosotros apoyamos el aspecto, la naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado, la primera cosa que vimos fue el aspecto económico. Pero ahora vamos a ver el aspecto político. Lógicamente, la insuficiencia de las teorías económicas fue la que indujo a Grisiotti, como él mismo lo dice, a orientar su enseñanza hacia un concepto integral de las finanzas, asignándole predominio al elemento político. Entonces, tenemos que saber que la actividad financiera del Estado tiene repercusiones que son eminentemente políticas. Grisiotti agrega algo y dice, teniendo presente la naturaleza de la actividad financiera del Estado, que son los fines del Estado, los que satisfacen con la actividad financiera, se debe de aceptar que esta actividad tenga necesaria y esencialmente una naturaleza política. Y él tomaba como puntos de partida al sujeto activo. O sea, nosotros desde el principio hemos estado diciendo que esa relación que une al sujeto activo con el sujeto pasivo se llama relación jurídica tributaria. Hemos dicho que el sujeto activo es el Estado, porque es el que le cobra al contribuyente los impuestos. Eso quiere decir que el Estado necesita procedimientos coercitivos mediante los cuales procura los recursos. Si lógicamente el Estado no tuviera esa mano de coacción, esa mano de fuerza, difícilmente serían pagados los impuestos. Entonces, los fines de bien político que persigue el Estado y los principios de repartición de la carga financiera es lo que se da entre los particulares. Al estudiar esta naturaleza política, tenemos que considerar lo que dice Sainz de Buganda. Él dice, no puede ocultarse este aspecto, en virtud que la actividad financiera constituye una parte de la administración pública. Y esa administración pública, a su vez, está integrada
por un conjunto de actividades y servicios destinados al cumplimiento de los fines de utilidades generales. Entonces aquí él decía, es evidente que solo podrá tenerse un concepto preciso de lo que es la actividad financiera partiendo de una noción clara de la organización y los fines estatales. Para Pugliese, que es el autor que venimos analizando, la naturaleza es política, porque es político el sujeto, agente. El Estado es político. Políticos son los poderes de los que éste aparece investido. Político son los fines para cuya obtención se desarrolla la actividad financiera del Estado. Argumentado que todos los principios económicos, éticos, sociales, técnicos y jurídicos que el ente público utiliza para el desarrollo de su actividad financiera. Entonces, lógicamente, el principio político domina y endereza la actividad financiera del Estado y ahora lo podemos ver. Por eso yo les decía, y esto se da muy bien cuando hay un cambio de gobierno. O sea, el gobierno de turno, el gobierno que ganó las elecciones como una manifestación popular, hizo un plan de trabajo. Y sobre ese plan de trabajo va a ir encaminada la obtención de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población. Y lógicamente es un ente político, su actuar es político, la contienda fue política. Entonces sí es importante que nos quede claro que al principio político que domina y endereza es toda la actividad financiera del Estado. Pugliese agregaba más en su libro de curso de finanzas públicas y decía, en los estados modernos, el derecho de consentir a la exacción de los tributos atribuidos en la Constitución directa o indirectamente puede entenderse en sentido relativo, una negativa absoluta a consentir al Estado la exacción de medios económicos necesarios para su existencia equivaldría a un acto de rebelión política. O sea, si no quieren pagarse ingresos al Estado, eso podría entenderse como una rebelión política. Entonces, aquí la controversia es en dónde está enmarcada la naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado. Si está desde una naturaleza política o está desde una naturaleza económica. Y aquí tenemos que partir que de la actividad financiera del Estado encierra más elementos ficticios que reales y obedece a problemas semánticos, dado que la solución al enigma que se plantea es sencilla. Y aquí es importante que nosotros recalcamos que no puede decirse entonces que la actividad financiera sea ni política ni económica. Como cualquier sector de la realidad, ofrece diferentes aspectos. ¿Y cuáles son esos diferentes aspectos que nosotros podemos considerar? Políticos, económicos y jurídicos. Y atendiendo a cada uno de ellos, podrá ser objeto de estudios científicos diversos y diferenciados. Entonces, como les digo, no es ni político ni es económico, tiene de los dos, definitivamente. Y eso tenemos que tener clarísimo esto. No sé si alguien quería hablar por ahí. ¿Hay alguien que quiere hablar o se le activó la cámara? ¿Qué está pasando por allí? Bueno, aspectos sociológicos.
Fuera. Belia, Azucena, tu micrófono. Es la compañera Belia Azucena la que tiene prendido su micrófono. Perdón, se me ha de haber activado, ahorita lo apago, perdón. ¿Qué problema? ¿Ya estamos? Bueno. Belia volvió a activarse. Por favor. Aspecto sociológico. Para Wilfredo Pareto Marcelli, el aspecto sociológico resulta de que el régimen de los tributos y del gasto público ejerce una determinada influencia, más o menos decisiva, sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado. Los fines políticos de los impuestos aparecen muchas veces inspirados y condicionados por las apetencias y anhelos que laten en los grupos sociales, que actúan dentro de cada organización política, y la clase gobernante define la política a seguir, pero esto es un producto de su elección. O sea, la satisfacción de las necesidades de la población deben de ir dirigidas a una mejor sociedad, porque la seguridad no es de clases sociales. Lo mismo le duele a una persona pudiente que le roban el teléfono a otra persona que no tiene, porque ahora es como quien dice su vida el que está en el teléfono, porque son datos, fotos que solo a él le pueden interesar. Pero esto se traslada y se mira desde el punto de vista político también. Y aquí vamos a analizar lo que dijo el tratadista griego Angelopoulos. Y él dice que la política fiscal no puede ser una política neutral, vis a vis de la economía, dicen ellos. O sea, versus de la economía y de la comunidad, como era lo que enseñaba la escuela clásica. Sino que ha de estar enderezada a la realización de los objetivos del Estado, acordes con el fin supremo de la prosperidad social. O sea, ¿qué se debe de buscar? La prosperidad social. Imagínense ustedes los botes de agua en el aeropuerto. Eso no puede ser una prosperidad social. El libramiento de Chimaltenango, que es la obra cumbre de un hombre inteligente que la diseñó. Uy, chica. Con miles de cosas, por economizarse el dinero, hicieron un desastre. ¿Eso qué es? Eso es dificultar la prosperidad social. Entonces, todos debemos de trabajar con un fin determinado. ¿Y cuál es el fin determinado? Buscar una sociedad completamente diferente. Y luego tenemos que ver ese punto de vista jurídico. Y ahorita voy a conectar la computadora, denme un minuto, pero pregúntense ustedes, ¿por qué estamos viendo aquí la naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado? Bueno, entonces, y aquí quien vamos a analizar es a Francisco de la Garza. Este Francisco de la Garza es señalado por Ernesto Flores Zavala, y él señala que la actividad financiera que realiza el Estado, como el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometida al derecho positivo. Giannini señala este aspecto y dice que resulta a partir del hecho que la actividad financiera del Estado se encuentra sometida al derecho, en virtud de que todas sus manifestaciones se encuentran en la ley, que es su principal disciplina. Su base esencial, pues, en esta actividad es que se administra el dinero público, el dinero que es sustraído de la economía de los particulares, con un fin bien determinado, que es la satisfacción de las necesidades públicas.
porque la enorme masa de riqueza destinada a esos fines da origen a un complejo de relaciones cuyo ordenado desenvolvimiento requiere un sistema de disposiciones imperativas. Y aquí tenemos que tomar una conclusión que es importante y que quiero que pongan atención en esta lámina, que es lo que dice Francisco de la Garza. ¿Qué dice Francisco de la Garza? Él dice que se puede concluir diciendo que la naturaleza de la actividad financiera del Estado no puede considerarse unilateralmente. No puede decirse que es solo jurídica, es solo política, es solo sociológica. ¿Por qué? Porque el ente, porque la actividad está dominada por un ente que es político. ¿Y cuál es ese ente político? El sujeto activo del Estado. Los medios que utiliza son económicos. Sus fines son sociales. Y los elementos que van completados por el aspecto jurídico, que es el fenómeno inseparable de un Estado de Derecho. Miren cómo es que el artículo 239 de la Constitución, que contiene el principio de legalidad, nos dice que todos los impuestos deben de estar contenidos en una ley. Nos dice cuáles son los requisitos de la ley, nos dice cuál es el papel de los reglamentos y dice que nulas son las leyes que no admitan esos requisitos. Entonces, la naturaleza jurídica, según Francisco de la Garza, es variada. Y copien esto donde dice: se puede concluir diciendo que la naturaleza de la actividad financiera del Estado no puede considerarse unilateralmente, pues es una actividad dominada por un ente que es político, como lo es el caso del sujeto activo del Estado. Yo le digo activo porque nosotros lo llamamos sujeto activo, pero él lo llamaba sujeto Estado. Los medios que utiliza son económicos. Sus fines son sociales. Elementos que van completados por el aspecto jurídico, que es un fenómeno inseparable de un Estado de Derecho. Independientemente del autor que ustedes miren, van a encontrar que hay autores que tienen diferentes fases, otros tienen más pequeñas. Pero nosotros vamos a unificar y lo que vamos a estudiar son 3 fases, que es la clasificación de momentos fundamentales en donde casi todos están de acuerdo. Primeramente, recaudación y obtención de los recursos. Segundo, gestión o administración de los recursos. Y tercero, erogación o gasto. En primer lugar, vamos a hablar de la recaudación y obtención de los recursos, que es un trabajo bien importante que tiene que hacer el Estado. Es más, está considerada como una fase primordial. ¿Y por qué es que está considerada como una fase primordial? Porque es la que fundamenta a las demás fases. Porque nace de la necesidad que tiene el Estado de agenciarse de fondos para poder funcionar. Esencialmente, el Estado puede obtener fondos por medio de 2 grandes fuentes. En primer lugar, cuando actúa en uso del jus imperium y le impone a la sociedad tributos. Es cuando ejerce su función coactiva y el sujeto activo de la relación jurídica tributaria nos obliga al pago de impuestos. Y en segundo lugar, cuando ya no va a depender del contribuyente, cuando ya no va a ejercitar al contribuyente, pero va a explotar su propio patrimonio o el patrimonio de las instituciones propias. El Estado está facultado para buscar donde estime necesario los recursos necesarios para poder funcionar. Y ahí miren ustedes a una SAT completamente
desarrollada en esa tarea de conseguir los recursos. Aquí tenemos que agregar lo que dice el artículo 135 de la Constitución, que es otro artículo, si no han leído, que lo tenemos que leer. ¿Qué dice el artículo 135? Espérenme. ¿Qué dice el artículo 135? El artículo 135 dice, permítanme que ahorita que es noche ya no me... 135, aquí está, dice, deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes cívicos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. El D es el que nos interesa. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Y aquí la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿y cómo contribuyen ustedes a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley? ¿Cómo lo hacen? A través del IVA. Sí, pero ese a través del IVA, ¿cómo hace? Cuando usted paga IVA, ¿qué hace? Pagar impuestos. Así es, exactamente. O sea, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley es pagar impuestos, siempre y cuando el contenido de la ley se relacione con la realidad fáctica que se está viviendo. Les pongo un ejemplo. El impuesto de la Ley de Impuestos Únicos sobre Inmuebles dice que el propietario, poseedor o usufructuario de bienes inmuebles paga impuestos. Pero ¿y si ustedes no son propietarios, qué van a pagar? Hasta el momento en que la realidad fáctica los ponga a ustedes en la situación de que compraron un bien inmueble y lo inscriban en la municipalidad correspondiente, es que van a pagar el impuesto. Entonces ahí es donde se relaciona la ley con la realidad fáctica. El Estado cuenta con órganos especializados para esta función. ¿Cuál es? En primer lugar está la Superintendencia de Administración Tributaria, que ustedes ya leyeron la ley y que se crió con un fin fundamental. ¿Y cuál es crear este fin fundamental? Ese fin fundamental es cobrar los tributos. Y bien que hace su trabajo y llega a la meta tributaria. Pero entonces, si llega a la meta tributaria y tiene dinero, ¿por qué no nos satisfacen las necesidades de la población? Pero ahí ya no es un asunto de la superintendencia. Aquí también participa el Banco de Guatemala, porque ese dinero que cobra la Superintendencia de Administración Tributaria es depositada en la cuenta del Banco de Guatemala. Recuerden que nosotros estamos divididos en banca central. Ahora vamos a entrar a la segunda etapa. Y esa segunda etapa es la que se llama gestión y administración de los recursos. Esta fase tenemos que tener claro que nosotros ya tenemos el dinero, ya lo conseguimos. O sea, ya la superintendencia hizo su mejor esfuerzo, nosotros cumplimos con el 135 y contribuimos al gasto público. Pero en esta fase se da la programación, la distribución y el manejo de los fondos del Estado, los cuales han sido adquiridos en su primera fase. Aquí se practica de forma inseparable la contabilidad pública, por medio de la cual se controla el buen manejo de los fondos públicos. Se ha considerado que el Estado no es un experto administrador de los recursos, pero esta situación depende esencialmente de la honestidad de los funcionarios y empleados que integran las instituciones del Estado y de la política financiera que utilicen los gobernantes. Aquí nosotros tenemos los ojos puestos en dos personas y yo no los estoy liberando. Claro que tienen responsabilidad, pero la administración pública la hacemos todos. Entonces, si cada quien desde el punto donde está hace su mejor trabajo, otro tipo de sociedad tendríamos. En esta fase se requiere el trabajo conjunto de varias instituciones. En primer lugar, pongamos los ojos en el Ministerio de Finanzas Públicas. Y el Ministerio de Finanzas Públicas tiene dos oficinas importantes que participan en esta fase, que es la Dirección de Contabilidad del Estado
y la dirección técnica del presupuesto. Aunado a eso, hay una secretaría que es del Ejecutivo, que es la Secretaría de Planificación y Programación, SEGEPLAN, que es muy necesario en el desarrollo del país, coadyuvando con los planes de satisfacción de las necesidades. La tercera fase se llama erogación o gasto. En esta fase consistirá en el empleo de los fondos que el Estado ha obtenido en la primera fase y en la forma como se gastarán de acuerdo a lo determinado en la segunda fase. Eso de cómo se obtuvieron y cómo se gastarán ha quedado plenamente plasmado y ahí aparece en el instrumento que conocemos como presupuesto público y que ustedes saben que una vez aprobado tiene carácter de ley. En la Constitución Política, el otro día se los leí y les dije cuándo tienen que mandar el anteproyecto el Ministerio de Finanzas, cuánto tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, y si no lo aprueba el Congreso de la República, ¿qué es lo que pasa? Pero tiene que ser aprobado como una ley siguiendo esos procedimientos de sanción y planificación. El gasto que realice el Estado debe de estar orientado a satisfacer necesidades, y no privadas, sino necesidades de la comunidad. ¿Por qué? Porque dicho presupuesto ha sido creado con la orientación de la satisfacción de las necesidades sociales. ¿Quiénes participan en esta fase? Volvamos a poner nuestros ojos en el Ministerio de Finanzas Públicas. Es una dirección que ya conocemos, que es la Dirección de Contabilidad del Estado. Y otra dirección que es nueva, que es la Tesorería Nacional, que es donde se realizan todos los pagos. Pero aquí participa una nueva, en la que nosotros tenemos demasiadas esperanzas, y es la Contraloría General de Cuentas, que por mandato constitucional participa como el ente fiscalizador del Estado, en donde dice que el mal uso de los fondos públicos da lugar a la existencia de delitos. Para mí, la función de la Contraloría debería ser más previsora y evitar que se gaste el dinero que tiene un fin determinado. Miren el hospital de Chimaltenango, solo las noticias, miren eso. Ahora, ¿qué autoridades son las que participan en la actividad financiera del Estado? De acuerdo con el apartado anterior, de acuerdo a las 3 fases que nosotros vimos, en primer lugar aparece la Superintendencia de Administración Tributaria. En segundo lugar, el Ministerio de Finanzas Públicas. Luego aparece la Secretaría de Planificación y Programación. Aquí hay un error. Pasemos primero la Secretaría y luego el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas Públicas con sus 3 direcciones: Dirección Técnica del Presupuesto, Dirección de Contabilidad del Estado y Tesorería Nacional. Y luego la Contraloría General de Cuentas. ¿Dudas, preguntas, comentarios de este tema? Sí. Byron Cordón le saluda. ¿Cómo no? Solo dentro de las direcciones, ¿por qué no menciona la dirección de dirección financiera? De ejecución financiera. Porque se llama Dirección Financiera de Finanzas. ¿Y qué hace la Dirección Financiera de Finanzas? Ellos se encargan de hacer las devoluciones de los impuestos cuando hacen pagos incorrectamente. Pero eso, usted dice los pagos indebidos. Ajá. Pero aquí eso no es una parte. Nosotros estamos viendo desde la parte de ingreso. Por eso, pero lo que pasa es que aquí son dineros que se pagan de más, son devoluciones que en un momento determinado no llegan a ser los fondos del Estado, por una o por mucha razón. Y también ahí es donde devuelven el crédito fiscal. Ajá.
Por eso es que no se toma en cuenta con esta participación directa, porque esos no son ingresos del Estado, al contrario, es dinero que el Estado tiene que devolver y que en un momento determinado no se puede utilizar en la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Por qué? Porque los fines que tienen son determinados. Ah, ok. Muchas gracias. O sea, ese no es un dinero que, digamos, no es un dinero del cual el Estado pueda tomar para satisfacer las necesidades de la población, sino es un dinero que tiene que devolver. Digamos, por ejemplo, en el IVA, el crédito fiscal. Es que me surgió la duda porque también, póngale, está mencionando la contabilidad del Estado. Y la contabilidad del Estado también devuelve impuestos. Sí, Hace pero la la contabilidad del Estado tiene dos grandes partidas. ¿Cuál es la contabilidad que se lleva ahí? Planifica ingresos y ejecuta gastos. Y adicionalmente devuelve eso. O sea, porque en la contabilidad usted evalúa ingresos y gastos y hace una contrapartida. Esa es la Sí, pero por eso me dio duda, porque no la había mencionado, pero ya con esto me lo aclaró Linda. Muchas gracias. No tenga pena. ¿Alguna Bueno, otra duda? Ajá. Disculpe, ¿será que podría poner la diapositiva anterior? Es que me perdí un poquito. Espérenme un ratito. ¿Esta? No, esperen que ¿Yo aquí? Sí, Leida, es que como hizo un movimiento ahí, yo me perdí un poquito. Mire, pues es la Superintendencia de Administración Tributaria del Banco de Guatemala. Les dije que subieran la Secretaría de Planificación y bajaran el Ministerio de Finanzas, porque del Ministerio de Finanzas es la Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección de Contabilidad del Estado y la Tesorería Nacional. Entendido, Leida, gracias. Sí, no tenga pena. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedamos bien ahí? Bueno, entonces para no adelantarnos en la clase, este es el contenido que tenemos para el examen parcial. Sobre esto vamos a trabajar, tengo que hacer los exámenes el fin de semana. Son 30 preguntas, a un punto cada uno, y son 45, tampoco es poco, definitivamente es poco, pero ya no da tiempo a más. Ustedes saben que las condiciones que tenemos son esas y no hay para dónde. Sobre eso es el examen. ¿Sí, Diego Hernández? Por eso aquí tienen una oportunidad valiosa de sacar sus 30 puntos. ¿Sí, Diego? No le escucho, Diego. Hoy sí no se le escucha. Byron Cordón, no sé si le vamos a escuchar. O Sharon Rodríguez, que están... Gracias, licenciada. Solo era consulta con respecto al examen. ¿Las preguntas, las 30, son directas? ¿O usted utiliza diferentes variantes? Es que no, la verdad le digo, no las he hecho, son diferentes variantes, sí. Ah, muy bien. Gracias. No tenga pena. ¿Sí, Sharon? Buenas noches, licenciada. Era la misma pregunta que tenía. Gracias. Sí. La verdad le digo, hasta este fin de semana me pongo a hacerlas. Linda, buenas noches. ¿Se puede usar leyes? No, no se puede usar leyes porque si usted se da cuenta, los artículos que hemos señalado son muy poquitos. Les he estado diciendo todas las noches, no pasan de unos 10 artículos de la Constitución. Entonces, son artículos fundamentales que los tienen que saber. Sí, Sergio. Buenas noches, licenciada. Buenas Creo noches. que los compañeros o la consulta es si su modalidad de examinar es pregunta directa o cómo es que va a venir su examen. Sí, es que puede ser directa, puede ser de subrayar, puede ser falso y verdadero, puede ser de completación. Ya, un examen con todas las variantes que ya permite hacerlo como lo vamos a hacer presencial. Excelente. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto tiempo sería? Lo mismo que hacía, el mismo tiempo que usaban aquí, 45 minutos y es más, y si miro que están copiando mucho, media hora y ahí nos vamos. Sí, Belia Azucena López Linares, ¿qué manda? Digo una preguntita, buenas noches. Mi pregunta es, ay, Dios mío, que no se me olvide. No tenga pena.
Usted dijo que posiblemente eran 2 grupos y no cabíamos todos en un salón. Así es, así es. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Me voy a acordar, Ligda, disculpe. No tenga pena. Entonces, como le digo, hasta este momento no nos han dicho cuáles son las secciones que nos van a dar, pero yo tengo la sección A y la sección B, que es donde yo puedo disponer para separarlos. Por eso le digo que ya de antemano tenemos 2 salones. Yo no sé si de esos 2 salones necesitemos más, porque a mí me pasaron un listado donde dice que hay 214 alumnos en la clase de ustedes. Eso no es cierto. Si hubieran 214 alumnos, estuvieran sentados. O sea, Licenciada, hubo un listado que pasaron donde decía que éramos 298. Va, imagínense, ayer me pasaron espéreme, vamos a ver, le voy a decir, porque yo me quedé asustada y dije, pues chica, esto, no, espérenme, vamos a ver, porque a mí me lo pasaron. Espérenme. Aquí creo que lo tengo. Sí, espérenme un ratito. Ay, creo que no. Con eso de que espérenme. Aquí está. Vamos a ver, sección. Vamos a ver, espérenme. Aquí está. Vamos a ver, derecho procesal. Derecho notarial. Aquí está. Derecho. Mire, pues. Sí, pero resulta que derecho financiero, en la B me dice que son 200, aquí me pusieron, hoy ya lo cambiaron, dice que son 290. 290 y usted tenía un listado de 298 y en la A le voy a decir cuántos aparecen en la A. Dice que en la A son 226. Así que hasta ese día vamos a saber. Yo voy a hacer el doble de exámenes porque yo creo que esa cuenta está mal hecha. De verdad, no la miro tan razonable. Ahorita tenemos 166 participantes y creo que aquí no están todos. Pero primero Dios, con la colaboración de todos vamos a salir bien y no va a haber ningún problema. Sí, Brandon Milton Eliseo Bularac Shoy. ¿Qué tal, licenciada? Hola. Buenas noches. Primero que nada, es la primera licenciada que dice bien mis apellidos. Sí, solo un comentario. Hay que recordarse que los alumnos del segundo grupo también hacen los exámenes junto con nosotros y los de la G usan nuestro salón también, el 102. Bueno, pues ahí vamos, exactamente. Entonces vamos a, miren, yo creo que el problema yo por eso quiero llegar el día martes, creo que el problema va a ser el martes, pero si logramos ya establecer bien, más fácil es para ustedes y más fácil para mí, ¿verdad? Hagámoslo bien. ¿Qué más? ¿Quién habló ahí? Porque Ligda, perdone, ¿tenemos clase el día martes todavía? No, porque el día martes ustedes ya tienen examen. Yo les dije que hay una circular donde o sea, los exámenes, los exámenes comienzan el día martes. El mío es el día jueves. Están suspendidos las clases en la facultad y las clases por Zoom. Solo nos vamos a dedicar lógicamente a lo que es exámenes. Esa es la circular del licenciado Lemus. Gracias, Ligda. No tenga pena. Sí. Licenciada, yo pienso que tal vez nuestro examen va a ser a primera hora, de 5:30 en adelante. ¿El examen de quién va a ser de 5:30 en adelante? El de nosotros, porque yo me imagino que el de segundo horario van a dejar a las otras secciones. Usted, solo dígame una cosa, ¿usted a qué hora recibe su clase? A las 7, licenciada. Vaya, ese es el horario de exámenes, a las 7. Yo no tengo ninguna otra notificación. Nosotros tenemos el examen a la hora de clase. Lógicamente, Licenciada, si ustedes la tuvieran a las 5:30, pues el examen es a las 5:30, pues ustedes la tienen a las 7. Y Marlon. licenciada, una molestia. Yo pienso que hay un poquito de desorden ahí porque yo tengo compañeros que también están en otras secciones y ellos están citados igual para la misma hora. Bueno, yo lo único que le digo es lo siguiente, que si hay desorden, ese desorden no es mío, porque eso es parte de la coordinación. Entonces, esperemos que la coordinación trabaje y les diga
cómo van a hacer los exámenes. Yo voy a estar ahí desde temprano. Les pido que ustedes estén desde temprano para evitar problemas. O sea, de que hay descontrol, hay descontrol. Eso definitivamente no hay para dónde y hay que aceptarlo. Hubiera Pero sido la mejor que coordinación virtual, nos ¿verdad, tendrá Lica? que ordenar, va. Sí, Belia. Belia Azucena. No, Ligda, gracias, ya participé. Ya, va. Entonces, pasen feliz noche, estudien y nos vemos, primero Dios, conmigo el jueves y sin problemas. Que Dios los cuide. Gracias, Liga. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, Lica.